1507 en toda la República Argentina. Seguimos en Hoy Nos Toca. Estoy en el living, pero no estoy solo. Me acompaña la doctora Cecilia Pirolo. ¿Cómo le va? Muy bien, Dani, para hablar de EPOC, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y qué pasa con aquellos pacientes que son enfisematosos o con bronquitis crónica, son las dos enfermedades pulmonares obstructivas crónicas que están directamente relacionadas con el consumo del cigarrillo en relación al COVID. ¿Qué pasa si tienen mayor o menor riesgo de contraerlo y cómo es la evolución propia de la enfermedad en gente que ya de por sí tiene una enfermedad respiratoria de base? Bueno, empecemos por el principio. Bien. Primero, no tienen mayor riesgo de enfermar. Tienen el mismo riesgo de enfermar que cualquiera de las otras personas. Sí, lo que se vio a través de un estudio que se realizó espera que te digo acá exactamente la cantidad de pacientes, en 8.910 pacientes internados en 169 hospitales de 11 países de Asia, Europa y Norteamérica, es que aumentaba de 1,2 a 3 veces la mortalidad y el riesgo de mala evolución. O sea que la complicación es claro. Lo que termina en realidad marcando la diferencia es que una vez que se enferman están más complicados, pero no es que no es que tienen están más propensos, riesgo. claro, no tienen más riesgo a contraer la enfermedad. Pueden contraerla como cualquiera de nosotros. Claro. El tema es después la recuperación. Claro, cómo se recuperan si terminan, digamos, gravemente enfermos. Esto también pasa porque se vio que se cuidan mucho, porque al conocerse que tienen enfermedad, respetan también más la distancia social, el uso de barbijos, o sea, tienen más precauciones, no se exponen tanto como la mayoría de la gente que no se conoce con una enfermedad respiratoria. Pero, así como ayer hablábamos también de la diabetes, que es una enfermedad crónica en relación al COVID, algo parecido sucede con los pacientes EPOC, porque hay 6 millones de pacientes EPOC en la Argentina y hay muy pocos que el 50% lo desconoce. No lo sabe. No lo sabe. De la misma manera que ayer hablamos también que los diabéticos no se conocían diabéticos, bueno, hay una muy alta prevalencia, digamos, de la enfermedad de los pacientes que son EPOC, y también, además de la alta prevalencia, está subdiagnosticada, por esto que te digo, que hay pacientes que esto no lo saben. ¿Cómo es la evolución y qué es lo que uno espera cuando un paciente EPOC tiene el COVID y se tiene que recuperar? Bueno, lo han estadificado a partir de las primeras 4 semanas hasta incluso pasados los 6 meses. Por ejemplo, se espera que a las primeras 4 semanas ya los dolores musculares y la expectoración, que no es una característica de los pacientes con EPOC, pero que a veces se puede dar en el contexto de un virus, ya se hayan reducido al cabo de las 4 semanas que se les da el alta y que finalizan, digamos, con la enfermedad de COVID, ¿no? Siempre esto hablando de pacientes EPOC que han tenido esta enfermedad previa de base y que se han contagiado con coronavirus. Después, por ejemplo, a las 6 semanas de la tos y la dificultad para respirar ya tendría que haber prácticamente desaparecido. Son cosas que ya de por sí tienen de base, pero que están exacerbadas muchas veces cuando tienen además esta enfermedad por COVID. Al cabo de los 3 meses, la mayoría de los síntomas puede solamente quedar la fatiga, pero ya tienen que haber desaparecido. Ya prácticamente desaparecidos todos. Ya prácticamente los desaparecidos. ¿Por qué esto? Porque es una guía para que aquellos pacientes EPOC que después de los 6 meses todavía sienten algún síntoma, ya sea de fatiga, de tos crónica, bueno, es importante que consulten porque ya después de los 6 meses ya deja de ser dentro de la proporción común de los pacientes EPOC que sigan teniendo síntomas, salvo aquellos pacientes que estuvieron gravemente internados en terapia intensiva, porque como es una enfermedad, el coronavirus, que se desconoce y que deja muchas veces secuelas, en esta gente que ya tiene de por sí lastimado el pulmón, no se sabe qué puede llegar a pasar cuando ha estado tan gravemente enfermo y ha estado internado. Claro. Así que bueno, a no descuidarse, más que nada, porque lo que se vio y lo que preocupaba a los médicos de los pacientes enfisematosos y con bronquitis crónica es que volvieron a través de esta pandemia a volver a fumar, que es el principal gatillo, el principal disparador. Exacto. Que habían dejado de hacer la actividad física, que muchos de ellos dejaron por su cuenta de tomar la medicación preventiva. Entonces eso no ayuda, y tampoco este miedo que tenían muchos pacientes de acercarse a los hospitales para el control que naturalmente se tienen que hacer para tratar de controlar la enfermedad.
Así que bueno, a no minimizar, es una enfermedad Exacto. crónica y que en épocas de pandemia no hay que descuidarla porque, bueno, sobre todo si se junta la enfermedad con que es un paciente mayor de 65 años, es un combo importante para tener en cuenta y para que no termine el paciente en grave estado. Muy bien, a estar atentos entonces. Gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Y ahora sí, señor director.